El Real Decreto Ley 19/1978 de 13 de junio estableció la creación de la Junta Regional de Extremadura como ente preautonómico de la región, con carácter provisional en tanto se constituyeran los órganos autonómicos de Extremadura. En el año 2023 se conmemoró el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura que inauguraba la comunidad autónoma. En este tiempo, entre otras cuestiones, se decidió cuál debería ser el escudo que debía representar a la comunidad autónoma como símbolo de identidad de todos los extremeños. Sin embargo, la cuestión del escudo de Extremadura no surge inicialmente en la comisión creada en 1984, ya como comunidad autónoma, sino que antes, en la etapa preautonómica, en concreto en 1980, cuando el que entonces era presidente de la Junta Regional de Extremadura, Luis Ramallo, presentó una moción sobre el escudo de Extremadura basada en el informe heráldico realizado por Antonio de Vargas Zúñiga y Montero de Espinosa, marqués de Siete Iglesias II y, a la sazón, uno de los promotores, junto a Antonio Hernández Gil, Xavier de Salas y Bosch, Manuel Terrón Albarrán y Antonio Rubio Rojas, de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. La moción fue rechazada en la sesión que se celebró el 11 de febrero de 1980, y según refleja la noticia El Diario Hoy de 13 de febrero de 1980, dicha moción fue replicada por el socialista Antonio Vélez, pero al no presentar una propuesta material del escudo, se acordó finalmente que el tema quede sobre la mesa en tanto que el Grupo Socialista aporte la materialización heráldica de su propuesta. Se propuso entonces la creación de una comisión que viniera a estudiar y proponer un posible modelo de escudo para Extremadura. Aquella primera comisión de 1980 estuvo presidida por el que entonces era el vicepresidente segundo para Asuntos Culturales y Sociales de la Junta, por el Grupo Unión de Centro Democrático, UCD, Alfredo Lesmes Sánchez Navas, y compuesta por Antonio Vélez Sánchez, representante del Grupo Socialista, Juan Bazaga Sánchez, del Grupo Independiente, Alberto Asuar Ramírez, del Grupo Comunista y los representantes de las entidades culturales de la región extremeña, Juan Antonio Cansinos Riobó, Manuel Terrón Albarrán y Antonio Rubio Rojas. La comisión estuvo vigente un año y solo celebró 2 reuniones. La primera reunión se celebró el mismo día 11 de febrero de 1980 haciéndose una lectura del informe que presentó Luis Ramallo basado en el realizado por el marqués de Siete Iglesias que, a su vez recogió Manuel Terrón Albarrán, que trajo y presentó a los asistentes, describiéndose en esa propuesta un escudo para Extremadura en los siguientes términos. Escudo de boca a la española, por ser la más privativa y tradicional de nuestra patria, es decir, cuadrilonga y redondeada en su base inferior, con proporción de 5:6. Bordura de púrpura, en proporción de sexta parte, con divisa en oro llevando, Mater Hispaniarum, que alude al máximo ideal, a la fecunda presencia de Extremadura a los países que llevó su sangre, su lengua y sus tradiciones. Cuartelado en cruz, a fin de albergar los distintos elementos y sus simbologías. En el primer cuartel, torre mazonada sobre campo de azur, que alude a uno de los elementos del escudo provincial de Cáceres, la torre. El azur es símbolo de nobleza, justicia y lealtad. En el segundo cuartel, un león rampante de guiul sobre campo de oro, que alude al elemento principal del escudo provincial de Badajoz, el león. El metal oro es símbolo de luz e inmortalidad. En el tercer cuartel, sobre campo de guiuls, columna con el plus ultra sostenida por cóndor de plata. Alude a nuestra gesta en América, simbolizada por la columna con el más allá. El cóndor es el más arrogante y expresivo signo americano. Memora la voluntad y la fuerza de unión fraterna, cantada siempre por los poetas, con la tierra madre en el más decidido presente de esfuerzos y esperanzas. El rojo es el color del brío, de la emoción y la soberanía. Es un color popular. En el último cuartel, encina de plata sobre campo de sinople. La encina, tal como representa la raza y la tierra, y también al campo extremeño, al paisaje. En plata porque es emblema de pureza. Campo de sinople porque el verde es el color de la fecundidad, de la esperanza y la redención. Timbrado de coronel abierto. Al finalizar la primera reunión se decidieron 3 cosas. Primero,
que se inicie el expediente para la elección del escudo de la Junta Regional de Extremadura, partiendo del inicialmente confeccionado por los representantes de las entidades culturales que asisten a la reunión y que el tipo de letra que lleve el lema o la leyenda sea el que elija el Ayuntamiento de Mérida. Segundo, que se remita copia del acta de esta reunión a los distintos grupos políticos con representación en la Junta Regional para que emitan su dictamen. Tercero, que se consulte a las personas más idóneas y representativas de la región pidiéndoles sus opiniones. La segunda reunión se celebró a las 11:50 del 19 de noviembre de 1980, en el Salón de Actos de la Vicepresidencia Segunda para Asuntos Culturales y Sociales de la Junta Regional de Extremadura. Al finalizar la segunda y última reunión de esta comisión de 1980 preautonómica, y donde se había partido de un informe previo realizado por el Marqués de Siete Iglesias y presentado por Manuel Terrón, que se mostró a los asistentes, a partir de él, se debatió en las dos reuniones sobre posibilidades. Sin embargo, no se llegó a conclusión alguna ni propuesta de escudo posible. Se tanteó el tema y se intentó perfilar una simbología heráldica basada en la historia y en aspectos morales, se propuso consultar a la universidad y a la Academia de la Historia y poco más. El tema quedó en el cajón y no se impulsó más, hasta el año 1984, momento en que ya como comunidad autónoma, y presidiendo la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se retoma el tema y se crea una nueva comisión que tendría como finalidad llegar a consensuar un posible escudo para Extremadura, además del himno y el Día de Extremadura. Así finalizó esta primera etapa relativa al posible escudo de Extremadura. En enero de 1984, recién iniciada la primera legislatura en Extremadura, el Grupo Popular presentó una proposición de ley de escudo de Extremadura en base al informe que ya presentara Manuel Terrón Albarrán en la comisión de 1980, proposición que fue admitida por la mesa de la Asamblea y su posterior debate. Finalmente, esta propuesta fue rechazada por 38 votos en contra y 22 a favor, y a raíz de aquí, la Asamblea de Extremadura acuerda crear la Comisión No Permanente del Escudo, Himno y Día de Extremadura, que quedó formalmente constituida el 25 de abril de 1984, con una primera reunión celebrada el 10 de mayo de 1984 y la última el 11 de abril de 1985. En el artículo primero de dicha proposición de ley se describía la propuesta de escudo de Extremadura así. El escudo de la Comunidad Autónoma Extremeña, timbrado con coronel, es de boca a la española, cuadrilonga y redondeada en su base inferior, con proporción de 5:6, con bordura de púrpura en proporción de sexta parte, con divisa en oro llevando el lema, Mater Hispaniarum, cuartelado en cruz. En el primer cuartel león rampante de gules sobre campo de oro. En el segundo cuartel torre mazonada sobre campo de gules. En el tercer cuartel, encina de plata sobre campo de sinople. El cuarto cuartel, sobre campo de azur, columna con el plus ultra, con cóndor de plata. Esta proposición de ley presentada por el Grupo Popular fue defendida por Luciano Pérez de Acevedo y Amo, y de la lectura de su discurso de defensa se constata claramente que mantuvieron los argumentos ya establecidos tanto en la propuesta del Marqués de Siete Iglesias como en la presentada por Manuel Terrón Albarrán, ambas sugeridas ya en la comisión de 1980, sobre el que debería ser el escudo de Extremadura, afirmando que, como extremeños nos duele cuando alguien va por ahí poniendo de manifiesto la falta de imaginación de nuestros políticos que a la hora de crear una bandera solo se les ocurrió sumar los colores del Club Deportivo Badajoz y del Cacereño o copiar la enseña del Frente Polisario o de algún emirato árabe independiente. Ahora con el Estatuto de Autonomía en vigor y una Cámara Legislativa en funcionamiento, las cosas deben ser distintas. De otra parte, nuestro grupo entiende que siendo todos los extremeños herederos y partícipes del legado histórico y cultural de Extremadura, los símbolos de la comunidad que se establezcan deben representarnos a todos sin ningún tipo de exclusividades y rechazando aquellos elementos polémicos que pudieran existir, porque a buen seguro, esta será la única forma de que al margen de la fría oficialidad, el escudo de Extremadura se institucionalice en el futuro, que es como decir que nuestro pueblo lo asuma como propio y representativo del pasado, presente y porvenir del hombre y de la tierra extremeña,
para que así los extremeños del hoy y del mañana aprendan a amar a Extremadura a través de sus símbolos. César Martín, por el Grupo Socialista, opinó que la propuesta presentada por el Grupo Popular, según él, respondía a unos caprichos con el escudo, o lo que es lo mismo, al presentar ustedes solos este proyecto de ley, han caído, señorías, en la arbitrariedad, o lo que en su significado es el acto de proceder contrario a la justicia. Razón o leyes dictadas solo por la voluntad o el capricho. Por parte del Grupo Comunista, a través de su portavoz, José Benítez Donoso Lozano, se opusieron a la proposición de ley porque estimamos que, siendo este tema junto con el himno y el del Día de Extremadura un asunto en el que debemos ponernos de acuerdo todos los grupos de esta Asamblea, el que debería tramitarse por otro procedimiento reglamentario que no el de la proposición de ley, como se ha hecho por parte del Grupo Popular. Debe ser el de una comisión encargada al efecto con las consultas pertinentes, como ya se ha expuesto, quien debería elaborar el escudo de Extremadura para luego, posteriormente, ser aprobado por esta Asamblea. Y por parte del Grupo Extremadura Unida, su portavoz, Julio Sánchez Buenavista, se manifestó igualmente en contra de la proposición de ley y a favor de la creación de una comisión, porque puede ser un buen camino para comenzar a discutir lo que debe ser el escudo de Extremadura. El 25 de abril de 1984 se constituye la Comisión No Permanente del Escudo, Himno y Día de Extremadura, designándose por los grupos parlamentarios los miembros que les correspondían y que fueron los siguientes. Antonio Vélez Sánchez, Grupo Socialista, Presidente. Luciano Pérez de Acevedo y Amo, Grupo Popular, Vicepresidente. Francisco Macías Martín, Grupo Socialista, Secretario. César Martín Clemente, Grupo Socialista. Matías Martínez Pereda Rodríguez, Grupo Socialista. María Jesús López Herrero, Grupo Socialista. Manuel Vargas Bermejo, Grupo Socialista. Juan José Pérez Regadera, Grupo Popular. Fernando Hernández Gil Mancha, Grupo Popular. Julio Antonio Sánchez Buenadicha, Grupo Extremadura Unida. José Benítez Donoso Lozano, Grupo Comunista. Como primer paso, la comisión decide pedir opinión a los ciudadanos y a tal efecto se insertó anuncio en la prensa escrita de Extremadura, en cuñas de emisoras de radio y a través de escritos a entidades, instituciones y centros de enseñanza, emigración y otros, donde se solicitaban aportaciones de ideas sobre la posible simbología que se pudiera pensar representaba de la mejor forma a Extremadura. El resultado fue la aportación de más de 300 modelos y una propuesta de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes con argumentos heráldicos y meridianamente razonada, modelo este que fue el que sirvió de base para iniciar el debate que llevó al modelo que definitivamente se aprobó posteriormente. Sobre todo, se pretendió valorar la importancia que tiene el escudo distintivo de la Comunidad de Extremadura dentro del marco plural de las comunidades autónomas que contempla la Constitución española. En este sentido se afirmó que no existiendo antecedentes históricos de un emblema heráldico de tal significación y contenido, se adoptó uno que integraba una serie de elementos permanentes con suficiente futuro y necesario rigor que le defendiera de los demás. Afirmación esta que se basaba en el mismo pronunciamiento de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes en su modelo al decir que se adoptó la simbología de aquellos elementos que mejor representaban el pasado, presente, futuro de la gran creación de la comunidad histórica de nuestro pueblo. En la propuesta de la Academia se describía el posible escudo de Extremadura como escudo de boca a la española, es decir, cuadrilonga y redondeada en su base inferior con proporción de 5 a 6. Esta forma del escudo es la más primitiva y tradicional en nuestro país y la de más arraigo heráldico. Bordura de púrpura, en proporción de sexta parte, con divisa de oro llevando Extrematura emerita sanguine lingua et fide, la emérita Extremadura enriqueció América con su sangre, su lengua y su fe. Emérita se utiliza aquí haciendo un juego poético y lingüístico del sustantivo, nombre latino y universal de Mérida, con el adjetivo, en su más noble significado. Con ello, y en la misma oración, se vincula Mérida, y con su forma adjetiva, en una conexión histórica de preclaro y fecundo alcance. Terciado, medio partido y cortado. Escusón solo y en centro. Primer cuartel, león rampante de guiul sobre campo de oro. Elemento principal heráldico de Badajoz. El metal oro es símbolo de luz e inmortalidad. Segundo cuartel, torre mazonada sobre campo de guiuls. Elemento principal heráldico de Cáceres. Guiuls es color de brío, emoción y soberanía. Es un color popular. Tercer cuartel, sobre campo de azur, cóndor de plata volando sobre columnas en ondas de plata con el plus ultra. Se representa así toda la vocación americana de Extremadura, nuestra presencia y nuestro homenaje cultural. El azul es símbolo de nobleza, justicia y lealtad.
Escusón con el jarrón de azucenas de Guadalupe, que significa el nexo de unión entre Extremadura y América. Heráldicamente es de 1/3 del escudo, y al estar solo es pieza de primer orden. Jarrón y azucenas en metal oro. Timbrado de coronel abierto. El escudo propuesto ahora deja de tener 4 cuarteles y los reduce a 3, en un escudo cortado y medio partido, en la forma española redondeada en punta, con un escusón cargado con una jarra de azucenas, y las 2 columnas con el lema Plus Ultra y el cóndor en el tercer cuartel, con una bordura púrpura con el lema Extrematura emerita sanguine lingua et fide. Sobre él se trabajó en la comisión, y la propuesta se fue modificando a lo largo de las discusiones hasta desembocar, tras varias reuniones, en la proposición de ley que se llevó a pleno de la Asamblea de Extremadura y su posterior debate en la sesión plenaria número 26 del 29 de abril de 1985 y el siguiente debate en la sesión plenaria número 27 de 21 de mayo de 1985, modelo que se describió en el título primero sobre el escudo, artículo 3, como escudo a la española con boca redondeada, terciado y partido. Escusón solo y en el centro. En el primer cuartel león rampante de gules sobre campo de oro. Segundo cuartel, torre mazonada en su color sobre campo de gules. Tercer cuartel sobre campo de azur, columnas corintias con la leyenda, Plus Ultra, sobre ondas de plata. Escusón con encina de sinople con el fondo de plata. Timbrado de coronel abierto. Modelo que hace desaparecer la jarra de azucenas y la sustituye por la encina, así como el cóndor y la bordura.